¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Noticiero Judicial. En esta edición vamos a revisar las principales informaciones ocurridas esta semana. Estos son los titulares. 140 años cumplió el Código Penal. El lanzamiento de un libro y una exposición marcaron la conmemoración de esta fecha. En entrevista, el abogado académico y ex vicepresidente de la Cámara de Diputados italiana, Rocco Buttiglione, compartió su visión sobre el modelo italiano del Consejo Superior de la Magistratura. Y en una nueva sección le invitamos a conocer el profundo simbolismo que guarda la arquitectura del Palacio de Tribunales en cada uno de sus rincones. Como ya le contábamos en titulares, se conmemoran 140 años desde que fue promulgado el Código Penal y el Poder Judicial no se quedó al margen de este acontecimiento. En el Salón de Honor de la Corte Suprema se realizó el lanzamiento de un libro que recoge toda la historia de este texto legal y también se inauguró una muestra con libros históricos y de valiosa antigüedad, que lo importante es que va a permanecer abierto para que usted lo pueda visitar durante un mes. Luego de 5 décadas desde el primer intento por codificar la judicatura indiana y el derecho castellano vigentes, en noviembre de 1874 fue finalmente promulgado el Código Penal chileno. Hasta su entrada en vigencia existieron diferentes comisiones redactoras y proyectos recopilatorios que buscaron elaborar un texto legal capaz de regular las situaciones criminales de la época. El Código Penal entró en vigencia en marzo de 1875 y fue escrito por una comisión liderada por Manuel Rengifo Vial y Alejandro Reyes, quienes propusieron usar como fuente inspiradora el Código Español. Esto marcó un antes y un después en la legislación penal en Chile, que pasó desde un sistema represivo con castigos físicos y humillación de los reos al uso de cárceles destinadas al cumplimiento de penas privativas de libertad. El libro Historia Ilustrada del Código Penal chileno conmemora los 140 años desde su promulgación y está dividido en dos partes. En la primera se analiza el derecho penal indiano, los intentos de codificación y la historia del Código Penal vigente. Por otra parte, contextualiza el marco sociopolítico de la época a través de un gran número de fuentes y documentos. Las fuentes son varias, de fuentes primarias que son documentos, periódicos, hasta fuentes complementarias o libros, doctrina de autores, comentaristas, quienes fueron los primeros comentaristas y que se refirieron al Código Penal y complementando todo este material con muchas fotografías. El material iconográfico de Chile al momento de publicarse el Código Penal. En 304 páginas se exhiben imágenes inéditas del contexto cultural y políticas públicas implementadas, una muestra de la realidad social que tuvo como ejes la producción intelectual, la condición legal de la mujer y las costumbres populares. En el Salón de Pleno de la Corte Suprema fue presentado este libro por el ministro Carlos Kiunze-Müller y dos académicos expertos, quienes destacaron el matiz literario de la obra y las modificaciones propias que se le han realizado al Código Penal a lo largo de los años. Mucho se ha escrito sobre el Código Penal chileno y su génesis, sus aciertos y defectos, pero hasta ahora nadie había emprendido la novedosa y singular tarea de darle un sentido más bien artístico al análisis del texto. Por mencionar solo algunos aspectos relevantes, se han suprimido las penas de muerte, las de azotes, las de cadena o grillete. Se ha establecido un sistema de penas o medidas sustitutivas o alternativas de las penas privativas de libertad y se han agregado o modificado otras, pero la estructura esencial y los principios que nos inspiran siguen siendo los mismos. En conjunto con este libro recopilatorio, la Dirección de Bibliotecas y Centro Documental del Poder Judicial puso en exhibición su colección patrimonial a través de la muestra denominada El Código Penal Chileno y su época, que presenta 107 ejemplares dotados de un gran valor histórico. Gracias a este lanzamiento del libro lo que quisimos es mostrarle a la ciudadanía y también a los funcionarios los libros patrimoniales raros y valiosos que tiene la biblioteca y sacarlos en el fondo, que las personas lo vean y que todos admiren el enorme patrimonio bibliográfico que nosotros tenemos. La muestra está ubicada en el zócalo del Palacio de Tribunales y está dirigida no solo a los funcionarios del Poder Judicial, sino a la ciudadanía en general, y puede ser visitada de lunes a viernes entre las 8:30 hasta las 14 horas.
El abogado y expresidente de la Democracia Cristiana Italiana, Rocco Buttiglione, visitó nuestro país invitado a participar del segundo Congreso Social que convocó a distintos sectores preocupados por el desarrollo integral en Chile. Buttiglione, quien fuera vicepresidente de la Cámara de Diputados italiana y ministro para la Unión Europea, se reunió con el Pleno de la Corte Suprema para exponer su visión sobre la experiencia italiana respecto del Consejo Superior de la Magistratura. Todo ello en el contexto de reflexión y debate actual sobre cuáles son las características, las facultades y la orgánica que debiese tener el gobierno judicial en Chile. Siguiendo con este tema, el destacado abogado y profesor de filosofía de la política, Rocco Buttiglione, como ya le contábamos, en entrevista con el canal del Poder Judicial, ahondó su visión sobre el modelo italiano del Consejo Superior de la Magistratura. Esta es la entrevista de esta semana. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrevista del canal judicial. En el contexto de la reflexión que está realizando el Poder Judicial chileno sobre la opción de separar la labor administrativa de la jurisdiccional, nos encontramos con Rocco Buttiglione, abogado, académico, ex vicepresidente de la Cámara de Diputados italiana y ex ministro para la Unión Europea. Señor Buttiglione, el Poder Judicial en Chile está debatiendo sobre modelos que concreten de mejor manera la separación de la labor jurisdiccional de la administrativa. ¿Cuál es la experiencia italiana al respecto? Bueno, el sistema italiano del Consejo Superior de la Magistratura tiene un aspecto indudablemente positivo. Es decir, subraya con fuerza que la magistratura no es dependiente ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Es un poder autónomo. En Italia no nos gusta decir poder, nos gusta más decir un orden autónomo. Porque no debería ser un ejercicio de poder, debería ser la indicación de lo que es en el orden jurídico. Eso es muy positivo. Hay aspectos más problemáticos también. ¿Qué es lo problemático? La independencia de la magistratura, que es el valor fundamental, debe ser asegurada no solo frente al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, sino también frente a las presiones externas que vienen del sistema de los partidos y del sistema de la prensa. Eso no lo hemos logrado. El peligro que tenemos es la politización de la magistratura, una politización que no es el resultado del control del gobierno, sino el resultado de un sistema de elección en que los elementos de presión de la opinión pública y los elementos de presión de grupos partidarios pueden prevalecer sobre un juicio de la capacidad del magistrado, del juez, del magistrado como magistrado. Eso ha llevado a la formación de corrientes interiores a la magistratura, que son verdaderos pequeños partidos, que no tienen los mismos nombres que los partidos que están en el Parlamento, pero que tienen vinculación fuerte con esos partidos, o pueden tener. En algunos tiempos han tenido vinculación fuerte, en otros no han tenido vinculación fuerte, pero que tienen organización política. El problema que estamos considerando en Italia es cómo se puede garantizar la independencia de la magistratura, no solo frente al Poder Ejecutivo, no solo frente al Poder Legislativo, sino también frente a este tipo de presiones externas. Eso es, digamos, el valor positivo y lo problemático del sistema italiano. Dentro de la doctrina italiana existen voces críticas de algunos aspectos del Consejo de la Magistratura, pero de las más calificadas, ninguna alcanza la idea de quitarle la facultad de administración a la magistratura del Consejo. Los ataques al Consejo han venido principal y sostenidamente de la clase política. ¿Cómo explica este fenómeno? Se explica porque cuando el sistema de la justicia, el sistema de la magistratura se politiza, naturalmente hay una reacción del sistema político. Y eso lleva a un conflicto entre política y magistratura. Eso tiene que ver con el sistema de selección de los jueces y tiene que ver también con el sistema general del Consejo Superior de la Magistratura. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay grandes vocaciones en la vida que piden grandes sacrificios.
los curas no se casan y los jueces no hacen política. ¿Cree usted que el Consejo Superior de la Magistratura es el órgano más apropiado para lograr la independencia de funciones? En línea de principio, yo pienso que sí. Creo que el problema es cómo se conforma el Consejo Superior de la Magistratura, es decir, cómo se lleva a el sistema de la elección. Y en dos direcciones diferentes. ¿Cuál es el rol y el número de los consejeros que son elegidos por el Parlamento y los que son nominados por el Presidente de la República? Porque tres son las formas de ingreso del Consejo: el Parlamento, la Presidencia de la República y la elección por parte de los jueces. En principio, si uno hace una elección con listas nacionales, es muy probable que un magistrado que es muy bien conocido, porque es uno que es de primera, en su circunscripción, no es conocido para nada en otra circunscripción. Uno que en Valparaíso todos lo quieren, en La Serena nadie sabe quién es. Si tenéis una lista nacional, él necesita para ser electo votos de La Serena también. ¿Quién le da los votos de La Serena? El partido. O la corriente judicial, el mini partido de jueces. Si el sistema es un sistema, digamos, uninominal, centrado en lo local, es muy fácil que en Valparaíso salga el que tiene más prestigio en Valparaíso y es más bien conocido en Valparaíso. Eso puede ser un sistema que garantiza que sean los jueces mejores los que son elegidos y no los más politizados, los que tienen más acceso a la opinión pública y, digamos, elimina el peligro que sean los periodistas a decidir sobre la carrera de los jueces. Elimina, disminuye, limita. La Corte de Casación italiana está abocada solo a funciones jurisdiccionales, pues las funciones tradicionales de gobierno las asume el Consejo de la Magistratura como órgano administrativo. ¿Qué importancia le asigna usted a que la Corte Jurisdiccional Ordinaria más importante desarrolle esa función esencial excluida de las labores administrativas de gobierno? Puede ser un problema, porque el problema que tenemos, otro problema que tenemos es la unidad de la jurisdicción. Es decir, yo, ciudadano, debo saber qué dirán los jueces, porque debe estar una jurisdicción más o menos previsible. La independencia de la magistratura no puede ser la independencia de cada juez de hacer lo que él quiere. Hay que estar una dirección general de la magistratura. Y por un lado, lo que la asegura es la casación. Pero si el sistema de promoción de los jueces no tiene ninguna vinculación, es muy posible que los jueces que hacen sentencias que tienen el respaldo de los diarios y un fuerte apoyo político, hagan una carrera más rápida. Y eso va a inclinar el principio de la unidad de la jurisdicción. Hay que garantizar una relación entre las dos cosas, aun que tengan cargas diferentes, pero hay que realizar una forma de unidad. Y eso se puede realizar a través, por ejemplo, de la presencia de algunos de las capas altas de la casación en el Consejo Superior. Señor Buttiglione, hace unos días la editorial de un diario de circulación nacional, específicamente El Mercurio, planteó que si bien es cierto el Consejo de la Magistratura garantizaría o garantiza la independencia interna de los magistrados, incrementa las posibilidades de la afectación de la independencia externa. ¿Qué opina usted al respecto? Me parece que más o menos indica los problemas que tenemos hoy en Italia, porque no es bastante tener la independencia de los poderes del Estado. Hay también que tener la independencia de una opinión pública que puede ser algunas veces manipulada y de toda manera no es calificada para dar juicios juicios definitivos sobre la acción de los jueces. Hay que evitar que los procesos se hagan en la prensa. Muy bien.
Señor Buttiglione, quisiera agradecerle nuevamente su disposición y su tiempo con el canal judicial. Muchas gracias. Y a ustedes los dejo invitados para una próxima entrevista. Muchas gracias. Cambiando de tema, la sala de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones pueden estar conformadas no solo por ministros, también pueden participar y decidir sobre un proceso los llamados abogados integrantes. ¿Cómo se designan? ¿Cuál es su función? Ponga mucha atención. ¿Qué es un abogado integrante? Son abogados que se designan para integrar alguna de las salas de la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones en caso que por ausencia o inhabilidad de alguno de sus ministros miembros quedara sin el número de jueces necesarios para el conocimiento y resolución de algún proceso. El llamado a los abogados se hace según el orden de su designación en la lista respectiva de nombramiento. Es el presidente de la República quien designa a los abogados integrantes de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema, previa formación de ternas por parte de la Corte Suprema en un número determinado por el Código Orgánico de Tribunales. 12 abogados para la Corte Suprema, 15 para la Corte de Apelaciones de Santiago, 9 para las de Valparaíso, San Miguel y Concepción, 5 para Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca, Temuco y Valdivia, y 3 para cada una de las demás cortes. Los abogados de la Corte Suprema son nombrados por un periodo de 3 años y en las Cortes de Apelaciones la designación es anual. Vamos con información ahora que nos llega desde regiones. En Iquique, fíjese que la creatividad de un funcionario del Tribunal Oral en lo Penal permitió que durante la semana judicial los niños aprendieran con rimas el funcionamiento del juzgado, una forma súper lúdica de aprender que contagió obviamente a todo el público. El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique también recibió a los pequeños ayudantes, quienes fueron sorprendidos por un divertido personaje. Adolfo Torino, administrador auxiliar, personificó a DJ Payasito, que mediante el ritmo del rap explicó a niños y funcionarios sobre las distintas áreas y funcionamiento del tribunal. Tiene algunos talentos que ha puesto al servicio de la comunidad judicial y que prontamente ustedes podrán ver en un video. Es una persona muy multifacética y que es un gran aporte para el equipo de trabajo y para todo el tema que significa desarrollo de personas. Como una oportunidad de mostrarle a los niños cómo funciona el tribunal. Y para que no fuera de repente algo tedioso para los niños que a veces se aburren fácilmente, se me ocurrió inventarle una canción. Pegajosas rimas de este rap que no solo buscan entretener. Y ahora todos pongan atención porque esto causará gran sensación. Les hablaremos del Tribunal Oral, cómo funciona en Chile y en esta ciudad. Y esta sé que te va a gustar. Es la unidad de sala y se mueve más rápido que una bala. Ellos trabajan donde está la acción. ¿En el juicio? Sí, señor. En la audiencia es el lugar donde los magistrados tienen que usar su conocimiento para así lograr que siempre gane la justicia y la verdad. Si quieren un archivador, servicio. Si quieren un destacador, servicio. Y si te falta confort, servicio. Servicio es la solución, así que solo llámalo. ¡Aló! ¡Servicio! Y ya es hora de terminar y lo hago al ritmo de este rap. Y si ustedes quieren aprender más, vengan al tribunal. Soy DJ Payaso y les digo adiós y ojalá se aprendan esta canción. ¡Yeah! Salió bien y de hecho los niños, por lo que me han contado algunos funcionarios, le han pedido escuchar la canción de nuevo. Dicen que a veces todo el día están escuchando la canción y eso es bueno porque a través de eso inconscientemente van aprendiendo cómo funciona cada sección del tribunal. Un ejemplo de entusiasmo y creatividad en el Poder Judicial. Y es un lugar del que todos escuchan pero que pocos conocen. Este es el primero de los capítulos en el que los queremos invitar a recorrer el Palacio de Tribunales y mirar ciertas cosas que a veces no vemos, todos sus rincones y principalmente su arquitectura y lo que hay detrás de ello. Hoy los invitamos a conocer detalles del Salón de Pleno.
Salones, salas, pasillos, esculturas y vitrales son elementos arquitectónicos que cuentan la historia del Palacio de los Tribunales de la Justicia chilena. Uno de los lugares más emblemáticos del Palacio de Tribunales por sus símbolos es el Salón de Honor. Pilar Barba es arquitecta académica de la Universidad de Chile y hace 10 años participa junto a sus alumnos como guía del Palacio de Tribunales en el Día del Patrimonio. Ella nos acompañará por este recorrido. Son estas puertas talladas las que nos dan la bienvenida. Al ingresar al Salón de Honor nos encontramos con dos imponentes felinos con sus mandíbulas abiertas que rodean los asientos de los ministros. Estas dos cabezas de león representan al pueblo chileno, al pueblo desde el norte y del sur, están orientados norte y sur, que de alguna manera vigilan las decisiones que aquí se toman. Las puertas del Salón de Honor están flanqueadas por cabezas de medusas talladas con intimidantes serpientes en sus cabellos. Representan la protección de estas cabezas, protegen, digamos, a quien entra en esta sala, especialmente de los malos pensamientos, los conjuros, los malos deseos. Ambos simbolismos vigilan y protegen a los 21 ministros que se sientan en orden jerárquico en el Salón de Honor de la Corte Suprema. Sobre estos sitiales está tallado el escudo nacional que encarna el poder del Estado. Es un misterio, además, porque si ustedes ven este escudo, es un escudo que casi no se reconoce algunos rasgos del escudo chileno, pero es como una versión libre, un poco achatada, de nuestro emblema patrio. La carpintería con madera nativa es un rasgo característico de los salones. ¿Te fijas que son elementos tallados? Está lleno de detalles. Sí, y esas pequeñas metopas y triglifos que son esos espacios, como caluguitas. Los cóndores son parte de un gran candelabro que se encuentra en el cielo de la sala. Este conserva bellas figuras con un estilo neoclásico de inspiración grecorromana e influencia francesa. Los vitrales traídos desde Alemania permiten el ingreso de la luz natural. Al abrir las puertas se da paso a una terraza que permite ver la Plaza Montbaras, que está en proceso de remodelación. La gran Plaza Montbaras, que va a quedar magnífica porque en el fondo realza ambos edificios. Quizás como el sueño del proyecto del centenario. Al salir del Salón de Honor del Palacio de Tribunales, abrimos las puertas y nos encontramos con un vidrio gigante y una cúpula con esculturas que guardan un significado especial en este palacio y que conoceremos en un próximo capítulo de Arquitectura Judicial. Pongan mucha atención los alumnos de Derecho, porque luego de rendir el examen de grado, después de hacer la práctica profesional y también la tesis de pregrado, los estudiantes dan un paso de gran relevancia: jurar como abogados ante la Corte Suprema. ¿Cuáles son los documentos que se deben entregar para realizar este proceso? Es la cápsula educativa que les presentamos esta semana. Los postulantes al título de abogado deben abrir un expediente en la Oficina de Títulos y Grados de la Corte Suprema, donde deben presentar los siguientes documentos. Los principales para chileno son: fotografía tamaño carnet con nombre y RUT, certificado de nacimiento actualizado, concentración de notas de la universidad, certificado de licenciado o de grado, certificado de conducta u honorabilidad emitido por la universidad, certificado de práctica profesional aprobada por la Corporación de Asistencia Judicial,
Los dos últimos documentos deben ser remitidos a la Corte Suprema mediante oficio por las instituciones correspondientes para validar los antecedentes entregados por el postulante. Todos los documentos deben ser originales. Extracto de filiación y testigos. Se presentan 2 testigos que declaren sobre el buen comportamiento social del postulante. No pueden ser menores de 18 años. Parientes, ya sea por afinidad o consanguinidad, hasta el 4º grado o funcionarios judiciales. Luego se dicta la resolución para el ingreso al listado de juramento. A los postulantes se les asigna un número correlativo distinto al rol del expediente. El llamado para jurar se produce con 1 semana de anticipación por correo electrónico. Más información en www.pejud.cl. Haz clic en Abogados y luego en Instrucción Juramento de Abogados. Consultas a Silvia Araya Gaete, saraya@pejud.cl. Y por último, como siempre, les queremos presentar cuáles han sido las informaciones o fallos relevantes que han surgido esta semana desde diferentes juzgados y tribunales de nuestro país. Este es el bloque de contingencia. En fallo dividido, la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones que acogió el recurso de protección presentado por padres y apoderados del Instituto Nacional en contra del rector del establecimiento, quien deberá adoptar medidas para evitar tomas al interior del recinto por atentar contra el desenvolvimiento normal de la comunidad estudiantil. Sin embargo, rechazó las medidas en contra de los estudiantes y del municipio de Santiago, resguardando el derecho a la libertad de opinión y reunión, y en el caso de la alcaldesa, porque no cuenta con las facultades legales ni normativas para proceder en estos casos. La cuarta sala de la Corte Suprema reiteró que las asignaciones por colación y locomoción deben ser incluidas en el pago de las indemnizaciones cuando se decreta el despido de un trabajador. El fallo unánime rechazó el recurso de nulidad que buscaba dejar sin validez la decisión del segundo juzgado de letras del trabajo, que estimó correcto que la última remuneración mensual debe considerar las asignaciones de movilización y colación percibidas regularmente por el trabajador en el cálculo de indemnizaciones por despido, todo esto contenido en el artículo 172 del Código del Trabajo. El máximo tribunal acogió el recurso de casación presentado por el Consejo de Defensa del Estado y estableció que los herederos de Luis Fernando Maquena deben pagar una multa de más de 24.000 millones de pesos aplicadas por la Superintendencia de Valores y Seguros por el denominado caso Chispas. En fallo dividido, la Corte Suprema consideró que la obligación del pago de la multa no se extingue con la muerte del multado, por lo tanto la sucesión de un fallecido debe hacerse cargo de este cobro. La Corte Suprema acogió la demanda de indemnización por perjuicios presentadas por 4 pobladores de Arica en contra del fisco, debido a la contaminación provocada por la falta de resguardo en el acopio de residuos tóxicos del Cerro Chuño. El fallo determinó que el Servicio de Salud de Arica deberá pagar la suma de 10 millones de pesos a cada uno de los demandantes por su responsabilidad en la afectación de salud que provocó a los pobladores del sector. Y con esta información ponemos fin a la presente edición de Noticiero Judicial. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos donde le entregamos las principales informaciones surgidas esta semana, pero como siempre, los invitamos a que nos sigan día a día en las diferentes plataformas web del Poder Judicial. Que estén muy bien.